Buenas noches tengan ustedes. Buenas noches. La mejor forma de ser puntuales es empezar a tiempo. Son las 8 de la noche y empezamos con el anuncio de los próximos cursos. Está ya muy pronto nuestro 18 curso internacional de ultrasonido, ya muy clásico. Llevamos muchos años haciéndolo. Esto va a ser en la sede del Hotel Marquis Reforma del 5 al 8 de septiembre. Hay todavía tiempos para descuentos, para publicaciones, en fin, es importante. Tenemos un curso muy interesante de los cursos sabatinos, que es para el 23 de junio, con un curso teórico práctico de ultrasonido, se llama Taller Sabatino de Cuello, y está de encargado el doctor Gali Daniel González Rosado. Y próximamente también tenemos el 18 de junio la sesión de residentes. Están todos invitados también. Las doctoras Carla María García y Carla Rubí Moctezuma, así como la doctora Sandra Paredes, estarán con nosotros. Le voy a pedir a la doctora Cabanillas que lea el acta anterior. Gracias, doctor. En el auditorio, doctor Miguel Stopen Rometti, de la Sociedad Mexicana de Radiología, siendo las 20 horas, el doctor Gerardo Villegas declaró iniciada la sesión correspondiente a ese día, dando la bienvenida y agradeciendo la presencia a la audiencia, la cual contó con 25 asistentes en el auditorio con la siguiente categoría: 6 socios titulares, 18 socios transitorios, 1 socio y 54 asistentes vía stream. Asimismo, invitó a los asistentes al curso 17 del curso internacional de ultrasonido, que tendrá verificativo del 5 al 8 de septiembre del año en curso en el Hotel Marquis Reforma de esta ciudad, y al curso Taller Sabatino de Medidas Radiológicas, que se llevará a cabo el 26 de mayo del presente año en las instalaciones de la sociedad. Como primer punto del orden del día, el doctor Villegas invitó al doctor Gómez Hidalgo para que diera lectura al acta informativa de la sesión anterior del 5 de marzo último, la cual fue aprobada en sus puntos por los socios titulares presentes. Como segundo punto, el doctor Gómez Hidalgo informó la concurrencia de los próximos cursos de la sociedad a celebrarse: el curso Taller Sabatino de Medidas Radiológicas, el profesor titular, la doctora Elisa Martínez Coria, jefe de ultrasonido de tomografía y ultrasonido del Instituto Nacional de Rehabilitación; la coordinadora, la doctora Nora Eugenia Rodríguez Peraza, el 26 de mayo del 2018 en el auditorio de la sociedad. Asimismo, informó a los asistentes de las próximas sesiones académicas del mes de mayo del año en curso. La siguiente sesión académica de alfabetización visual en radiología se realizará el 28 de mayo actual. El coordinador es el doctor Salvador Amezquita Pérez. A continuación, el doctor Gómez Hidalgo cedió la palabra al doctor Palacios Montesinos, quien dio la bienvenida a la ponente doctora Ailín Lan Barrientos Pliego, médico adscrito al Departamento de Radiología e Imagen del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. El tema: imagen seccional y molecular del GIST. La coordinadora invitada, la doctora Mónica Chapa, quien presentó a la ponente después de agradecer su presencia, la invitó al podio para dar inicio a la sesión académica. Al terminar su participación, el doctor Villegas López agradeció a la ponente su exposición y dio por terminado el tema de la sesión reglamentaria de la sociedad e invitó a la audiencia a degustar el ambigú en la sala de recepción. Se dio por terminada la sesión a las 21:30 horas. Bueno, voy a dar el tema de la próxima sesión reglamentaria, que es el 2 de julio, es imagen de la diverticulitis, diferentes métodos diagnósticos. Y voy a presentar a la doctora, gracias por estar con nosotros. Es la doctora Victoria Rebolledo Hurtado, es médico radiólogo adscrito al Departamento de Radiología e Imagen. Doctora Dan Pitol Conrad, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, es jefa del Departamento de Tomografía en el Hospital Central Militar. Bienvenida, doctora, gracias. Antes de darle la palabra a la doctora, les pido que puedan levantar su mano de acuerdo a si aceptan la lectura del acta anterior. Muchas gracias. Ahora sí, doctora, adelante, el tiempo es suyo.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Estoy muy agradecida por la invitación. Y bueno, el tema del día de hoy es el papel en general de la tomografía computada y de la radiología en el abordaje del paciente con trauma penetrante. En alguna ocasión ya hablamos de trauma cerrado y bueno, trauma penetrante tiene algunos aspectos muy importantes, sobre todo en el papel del radiólogo, que es importante, dado su epidemiología, que vamos a revisar también, que tengamos conocimiento de cómo hacer el abordaje en todo el sistema de abordaje en un sistema de emergencias. Bueno, estos son los tópicos que vamos a dar, algo de epidemiología del trauma, el abordaje como tal del trauma penetrante y la tomografía multidetector en este abordaje. En cuanto a la epidemiología, sabemos, de acuerdo a la definición de la OMS, que trauma es toda la lesión corporal a nivel orgánico resultante de una exposición aguda infligida a cantidades de energía que el mismo organismo no puede manejar. Es decir, el trauma no es solo la agresión o el recibir la energía, sino también un conjunto de respuestas fisiológicas de nuestro sistema a esa energía externa. Como respuesta al dolor, que eso es algo muy importante, que hace que el paciente refiera y tenga algunas alteraciones en sus signos vitales, el choque hemorrágico, el choque neurogénico y la respuesta inflamatoria también por el trauma penetrante. Considerado en un inicio como parte del abordaje de la medicina militar, hoy por hoy la OMS desde los años de 1980 ha considerado el trauma como una parte importante en la epidemia, como una epidemia como tal, debido a la alta cantidad de población que está expuesta a este. En algunas estadísticas en Estados Unidos tenemos que el costo anual calculado para la atención de pacientes traumatizados, y no solamente es la atención inicial, sino también el manejo de complicaciones, las secuelas y la discapacidad que resulta de este tipo de alteraciones, está calculado en $400,000 millones anuales solamente para el manejo del trauma. Se estima que para el año 2020, y esto es una proyección de la OMS, será la tercera o segunda causa de muerte de la población en general. Actualmente sabemos que es la primera causa de muerte en nuestra población entre 15 y 45 años, que es nuestra población productiva, ¿no? Económicamente activa. Actualmente conocemos algunas clasificaciones, ya sea por el mecanismo del trauma, como el trauma cerrado o contuso, el trauma penetrante y otra de las clasificaciones es el trauma ya sea intencional y no intencional. En cuanto a lo que es el trauma cerrado o el trauma contuso que conocemos, corresponde prácticamente al 70% de todos los traumatismos a nivel global. La causa más frecuente son los accidentes por vehículo automotor, que es automovilístico, y bueno, actualmente por motocicleta, que sabemos que ha impactado grandemente en la morbi y mortalidad de los pacientes que son sometidos a este tipo de trauma por motocicleta. El trauma penetrante lo podemos clasificar de acuerdo a su alta o baja energía, y puede ser por herida por arma blanco o bien por punzocortante o herida por proyectil de arma de fuego. Debido a que el trauma penetrante, que es el tema de la sesión de hoy, es normalmente relacionado al trauma intencional. Esta clasificación de la OMS del trauma normalmente estaba considerado solamente como consecuencia de conflictos bélicos. Todos los países que estaban en guerra son los que tenían mayor cantidad de trauma intencional. Sin embargo, actualmente en nuestra sociedad latinoamericana vive un fenómeno social que la OMS ha llamado la tríada social de la muerte, que está prácticamente constituida
por la corrupción, la pobreza y la desigualdad que condicionan una dinámica social que nos expone a que cada vez más de nuestra población pueda ser susceptible de un trauma intencional, ya sea por un asalto o a veces por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. En el 2007, en estadísticas de la ONU, en un informe sobre violencia, colocó a 5 ciudades de nuestro país entre las 10 ciudades más peligrosas y más violentas del mundo. Eso hace que también tengamos que tomar conciencia como sistema de salud para poder identificar precisamente cuál va a ser nuestro papel en todo este cambio social que nos ha tocado vivir. Estas son las estadísticas de la INEGI, en la cual las sacaron a inicios del 2017, en el que habla de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. Vemos la curva, prácticamente la proyectó desde 1990 hasta el 2016 y vemos cómo esta curva ha sido disparada en la última década. Esto hablábamos de todas estas consecuencias sociales y bueno, la tasa registrada es por arriba de 20 homicidios o muertes violentas por cada 100,000 habitantes y en el 2016 fue el registro de 23,953, casi 24,000 homicidios violentos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de trauma en la lesión del trauma cerrado? Bueno, estos traumatismos o el paciente policontundido por vehículo automotor, que es el ejemplo mucho más común, es por el impacto directo, el mecanismo de desaceleración y el mecanismo de aplastamiento. Estos 3 son los principales mecanismos del trauma cerrado y de acuerdo a estos mecanismos de trauma debemos de ir a buscar lesiones orgánicas. En el trauma penetrante tienen diferentes mecanismos de acción. El trauma penetrante tenemos la lesión en todo lo que es los tejidos que son como tal, que se encuentran en el trayecto del proyectil, la lesión por cavitación, que es la energía ejercida en los tejidos que se encuentran vecinos a la trayectoria del proyectil. Y esta cavitación o mecanismo de cavitación va a ser secundario y va a estar dependiendo tanto del calibre del proyectil como de la velocidad. Así que no va a ser la misma cavitación ejercida por una ojiva, por arma de fuego de alta velocidad, al ejercido por un arma punzocortante. Entonces, estos son los principales factores que inciden en este mecanismo de acción. Y el otro mecanismo es la fragmentación. Hoy por hoy sabemos que no nada más estas ojivas de fragmentación que proyectan esquirlas o que hay un tipo de ojivas que se les llama expansivas, no son ya solamente usadas en los ejércitos o en los diferentes ejércitos, sino también ya por organizaciones ya bien organizadas, obviamente de delincuentes, en los que cada vez cuentan con mayor calibre y tienen mayor capacidad de hacer daño, ¿no? Entonces, es importante conocer este tipo de calibre porque estos mecanismos también el radiólogo y el sistema de salud debe de tener la capacidad de detectar para poder evidenciar precisamente el tipo de lesiones ocasionadas por la lesión penetrante. Y bueno, existen otros factores que determinan precisamente la cantidad o la lesión como tal por un arma penetrante, como es, decíamos, la velocidad. A mayor velocidad es mucho más frecuente encontrar en lesiones con armas largas que tienen los cañones largos. Eso le da mucho mayor velocidad al proyectil que un arma corta, ¿no? Y la distancia a la que es disparado el proyectil también implica es un factor determinante para determinar qué tanta cantidad de lesión vamos a encontrar en el paciente.
Otros factores son, hablábamos del calibre, no es lo mismo un calibre delgado de una pistola 22 a un calibre grueso, ¿no? De un rifle o de un arma larga. Y obviamente el número de proyectiles, ¿no? No es lo mismo un arma automática a un revólver. Y obviamente también es muy importante determinar la región anatómica que recibe el proyectil. Esto actualmente en las guías americanas encontramos una clasificación de las regiones anatómicas en el torso y que esto nos dan también, dependiendo de la región anatómica donde se recibe el sitio de entrada del proyectil, podemos determinar el tipo de lesiones a las que nos podemos enfrentar. Así pues, tenemos la región anatómica de peligro, que es la que hablamos o se determina como tóraco-abdominal, que está determinada por la línea de los pezones y los bordes inferiores del reborde costal. En la parte posterior es la porción inferior de ambas escápulas y nuevamente el reborde costal. Esta región anatómica llamada tóraco-abdominal es de suma importancia porque si encontramos una herida de entrada en esta región, el riesgo de que encontremos una lesión diafragmática es mucho más alta. Y las lesiones diafragmáticas sabemos que tienen también una implicación importante en la toma de decisión de si se le va a dar un manejo operatorio o no operatorio al paciente. Y también es difícil encontrar y determinar si realmente tenemos esta lesión diafragmática. El resto de las regiones anatómicas es la región abdominal anterior, que es solamente inferior a la línea de la región tóraco-abdominal y delimitada inferiormente por las ingles. La región del flanco, que está delimitada por la línea axilar anterior y la línea axilar posterior y delimitada inferiormente por la cresta ilíaca. Y después, por último, tenemos a la región de la espalda, que es la que se encuentra inferior al reborde de costal y la porción superior de los glúteos. Bueno, es de suma importancia que nosotros como médicos y como parte de un equipo que se encarga en el abordaje del paciente en urgencias, estemos familiarizados con el lenguaje que utiliza nuestros cirujanos, nuestros urgenciólogos, ¿no? Para que podamos estar en la misma línea y para la toma de decisiones. En el siglo XX, a inicios, bueno, prácticamente en el desarrollo del siglo XX, hablar de trauma abdominal, ya sea cerrado o penetrante, era igual a decir que tiene, uno, una alta mortalidad y dos, que era prácticamente seguro que iba a ir el paciente a la laparotomía. El principal cambio en el manejo del paciente con trauma es la disponibilidad, primero es el manejo no operatorio del trauma. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el que las laparotomías las hacían prácticamente hasta en el campo de batalla, ¿no? El paciente que tenía trauma penetrante iban y tenían en los puestos de socorro, se podía hacer ahí la cirugía de urgencia y prácticamente trauma penetrante era igual a la laparotomía exploradora. Después de que pasó la Segunda Guerra Mundial, como a inicios de los 60, se empezó a hacer un análisis de realmente qué es lo que había pasado con esos pacientes que habían sido sometidos a laparotomías exploradoras. Y fue cuando se empezó realmente a cuestionar si todos estos pacientes realmente requerían una laparotomía exploradora y cuántas de estas cirugías realmente fueron curativas. Así que a partir de ahí se fue evolucionando este concepto del manejo no operatorio. Lo importante es decidir en qué paciente realmente se puede instituir el manejo no operatorio. Y de ahí, a partir de los 80s, que surge como tal el uso de la tomografía computada, bueno, esta ha ido cobrando, de acuerdo a su evolución tecnológica,
sobre todo en la detección y en la decisión, en la toma de decisiones del manejo no operatorio de estos pacientes. Obviamente también la radiología intervencionista tiene un papel importante en este manejo no operatorio debido a la capacidad de poder hacer una embolización y parar una hemorragia, que es una de las indicaciones principales, ¿no?, de un manejo operatorio de urgencia de un paciente con trauma. Entonces, aquí lo importante es determinar la selección del paciente con manejo no operatorio y, obviamente, por otro lado, la racionalización del uso de tomografía multidetector. Y bueno, hablando precisamente de este abordaje multidisciplinario, es muy importante hacer un recordatorio de todos estos principios que maneja el ATLS del abordaje del paciente en urgencias, que nosotros como equipo debemos de tener pleno conocimiento para precisamente participar en esta integración y en la toma de decisión del estudio. Hablando de el ABCDE, del ATLS, la vía aérea y el control de columna, todo esto habla y se hace en la evaluación primaria. En la B, la respiración y ventilación, en la que sabemos muy frecuentemente la evaluación clínica en este segundo paso de respiración y ventilación puede estar a veces un poco disminuida, y en este punto la radiografía portátil de tórax es una herramienta que puede ayudar para la toma de decisiones de colocación de tubos, intubación. La circulación y control de hemorragia, la detección de déficit neurológico y la exposición del paciente, que especialmente en el trauma penetrante cobra importancia porque dependiendo de estas regiones anatómicas en el torso podemos inferir qué tipo de lesiones estamos enfrentando. Normalmente en la evaluación secundaria ya podemos hacer como un abordaje mucho más detallado de este tipo. Una vez que hacemos la evaluación primaria, hay indicaciones inmediatas de la laparotomía, y estas son el paciente que está hemodinámicamente inestable, el paciente que tiene signos reales de peritonitis, el abdomen en madera, ¿no?, o signos de evisceración, es decir, que podemos ver a través del orificio de entrada, ya sea salida de aumento o de asas de intestinales. Y este paciente no requiere ningún otro estudio y debe de ir inmediatamente a la sala de quirófano. Entonces, después de esta evaluación primaria, es cuando el radiólogo, ¿no?, su papel es mucho más importante y determinante en hacer después de la evaluación secundaria, determinar si realmente el paciente necesita una tomografía y qué protocolo de imagen es el que vamos a realizar. Entonces, normalmente cuando un paciente después de la evaluación primaria no tiene ninguna de las condicionantes para ir a quirófano, podemos encontrar el paciente que está intoxicado, intubado y que es difícil de valorar precisamente estos signos de abdomen en madera o peritonismo, y solamente el cirujano es el único que puede determinar si ese paciente es susceptible de pasar a cirugía sin ningún estudio de imagen debido precisamente al mecanismo de acción, al mecanismo de trauma, y normalmente lo puede hacer ya sea por laparotomía o exploración por laparoscopía. Y bueno, si el paciente clínicamente es valorable y está hemodinámicamente estable, aquí es cuando podemos hacer uso ya de los estudios de imagen que nos van a determinar precisamente si este paciente es susceptible de un manejo operatorio o no operatorio. Y este tipo de abordaje puede ser complementado por el ultrasonido FAST, las radiografías en 2 proyecciones, ya no la placa de tórax que decíamos que estaba en la valoración a un lado de su cama, en la valoración inicial, y la tomografía multidetector. Dentro de las pruebas diagnósticas que se usan en el departamento de urgencias, tenemos el lavado peritoneal. Hoy por hoy es un método diagnóstico ya poco usado debido a que
primero es un método invasivo y que especialmente y específicamente en trauma penetrante no tiene un valor, sobre todo no en la sensibilidad, es altamente sensible, sino que es poco específico. En trauma penetrante, por la lesión de alguna de las vasculatura parietal, podemos tener un lavado peritoneal positivo sin que esto sea indicativo de que haya una lesión que requiera un manejo operatorio. La TAC multidetector, sin embargo, en este caso tiene una sensibilidad y una especificidad mucho mayor que el lavado peritoneal. Es no invasivo y tiene una alta especificidad precisamente para determinar el manejo no operatorio. El FAST en el paciente hemodinámicamente inestable sí puede ser una herramienta, sobre todo en los centros de trauma, en los que podemos contar ya con médicos capacitados, no radiólogos, que pueden realizar el rastreo FAST a un lado en la misma sala de urgencias y que pueden orientar precisamente esta toma de decisión de que definitivamente ese paciente va a quirófano, pero el hecho de tener un hematoma retroperitoneal o no tener líquido libre, entonces puede reorientar al cirujano para hacer el abordaje quirúrgico. Entonces, hablamos de que esta terminología y este padecimiento es una causa frecuente y es la causa más frecuente de muerte que puede ser evitable. Las causas de muerte por trauma, bueno, pues están sujetas principalmente a hemorragia, es en el evento agudo, y en segundo lugar a sepsis, que esto también lo vamos a ver como el papel de la tomografía es muy importante en la evaluación posterior después de que el paciente ha sido sometido a alguno de los tratamientos quirúrgicos de lesiones por trauma penetrante. Y bueno, vamos a hablar ahora precisamente y específicamente de cada uno de los estudios de imagen que podemos utilizar. Vemos aquí, estos son los criterios de propiedad de la ACR en el paciente con trauma. Estos son en trauma en general, no están especificados para trauma penetrante, sin embargo, podemos perfectamente traslaparlos, sobre todo la tomografía computada de tórax-abdomen. Vemos aquí el estudio con mayor sensibilidad y especificidad, ya lo veíamos. Obviamente conlleva mayor cantidad de radiación. La radiografía de tórax, que hablábamos también, tiene un impacto sobre todo muy importante en la evaluación inicial. La arteriografía, estudios del ultrasonido FAST, que en el paciente hemodinámicamente estable realmente no tiene un impacto importante, ya que no vamos a tomar ninguna decisión con un ultrasonido FAST. Si es positivo, va a tomografía. Y si es negativo y el médico tiene la evidencia de un trauma penetrante, de todos modos debe de ir a tomografía porque necesitamos saber la extensión de la lesión. Y bueno, la radiografía de tórax, bueno, decíamos en trauma penetrante podemos utilizar la proyección en dos posiciones. Es muy importante para valorar precisamente el trayecto, sobre todo si se trata de un trayecto de un objeto metálico que podemos evidenciar en la radiografía. La detección inmediata de neumotórax y la presencia de aire subdiafragmático que nos hace prácticamente imperativo el manejo operatorio. La radiografía de columna y pelvis normalmente la podemos utilizar y hacer en la misma unidad del paciente y de acuerdo al sitio de entrada también nos puede dar este tipo de información. Y bueno, aquí vemos un paciente con un trauma en el cual podemos observar prácticamente la contusión pulmonar y la presencia de múltiples fracturas en todo el hemitórax derecho y esta radiografía de un trauma penetrante con una clara lesión de víscera hueca con presencia de aire libre subdiafragmático. Las radiografías de abdomen y de columna, sobre todo cuando tenemos evidencia de un sitio o una herida que sea el sitio de entrada y no tenemos un sitio de salida, una radiografía simple es una forma muy fácil de identificar en dónde quedó alojado el proyectil.
y en este caso el orificio de entrada estaba en la parte de un costado, en uno de los flancos, y era muy profunda, ¿no? El cirujano en la exposición que hace normalmente inicial no podía identificar como tal la profundidad del orificio. Sin embargo, con esta radiografía podemos identificar que realmente el trayecto del proyectil fue prácticamente en sedal, ni siquiera entró a cavidad abdominal. El ultrasonido FAST, decíamos, es muy importante, se hace en el área de urgencias. Normalmente, bueno, pues este tipo de estudios no requiere uso de radiación ionizante, es no invasivo y puede ser realizado por personal médico de urgencias que está capacitado en el abordaje de estos pacientes de trauma. Sabemos, operador dependiente, así que requerimos de gente con experiencia para poder detectar y tomar decisiones. Y tiene una baja especificidad, sobre todo en lesiones retroperitoneales, que en trauma penetrante es común encontrar lesiones retroperitoneales. El ultrasonido normalmente se enfoca solo a identificar líquido libre en cavidad abdominal, en cavidad peritoneal. Y bueno, esto sabemos actualmente el papel del ultrasonido va más allá de solo identificar líquido libre, es capaz de identificar hemopericardio, neumotórax y hemotórax, ¿no? Como parte de su valoración extendida. Y bueno, estas son las tomas que normalmente encontramos, el espacio que está con mayor sensibilidad para detectar líquido libre es el espacio de Morrison. Podemos identificar la presencia de líquido en pericardio, en espacio espleno-renal, correderas parietocólicas, en este caso con presencia de líquido libre, y en hueco pélvico, que en pacientes que no se encuentran con vejiga distendida disminuye obviamente su sensibilidad para detectar líquido libre en hueco pélvico. Y bueno, otro de los estudios de imagen en el abordaje tanto diagnóstico como terapéutico es radiología invasiva. El hecho de poder utilizar una arteriografía para detección de lesiones vasculares contenidas o bien de hemorragia activa, ya sea asociada a lesión de órganos sólidos o de víscera hueca, es importante un estudio, sobre todo que se puede hacer tanto en el paciente hemodinámicamente estable como inestable. Obviamente en el inestable tiene mayor dificultad técnica para poder hacer la embolización. Sin embargo, en situaciones especiales es de suma importancia su papel. La evidencia es tipo B, el paciente puede ser tanto estable como inestable y es un procedimiento diagnóstico terapéutico para detención de hemorragia. Podemos identificar algunas lesiones contenidas que no estén haciendo o condicionando extravasación activa del contraste, en este caso la lesión de un pseudoaneurisma a nivel de la arteria gástrica, y vemos después de la embolización una perfecta exclusión de la lesión vascular sin requerir un manejo quirúrgico. Y bueno, y por último, el estudio que tiene la mayor sensibilidad y especificidad en este abordaje y en la toma de decisiones del paciente con trauma es la tomografía multidetector. El protocolo que debemos de utilizar en el paciente con trauma penetrante es una angiotomografía. Debemos de realizar solamente una fase excretora, solo en el caso de sospecha de lesión del tracto urinario, en el que tengamos que evidenciar lesión ya sea de sistemas colectores o de trayecto ureteral. Las ventajas de la tomografía multidetector es que podemos explorar varias regiones anatómicas, tórax, abdomen, cuello, al mismo tiempo, y podemos detectar también lesiones óseas que requieran manejo por trauma penetrante. Es de suma importancia que todos sepamos manejar y hacer reconstrucciones multiplanares
no convencionales para poder identificar. El objetivo en el trauma penetrante de la tomografía es identificar precisamente el trayecto de lo que es el proyectil y poder identificar con esto los órganos lesionados. El protocolo, les decía, es una angiotomografía, debe de incluir una fase arterial angiográfica, que prácticamente en este tipo de fases lo que vamos a ir a buscar son lesiones vasculares. Las lesiones vasculares no hablamos de hemorragia activa, sino más bien de aneurismas, pseudoaneurismas o lesiones vasculares contenidas, que en trauma es un concepto muy importante, que es aquella lesión provocada precisamente por el trauma penetrante y que no implica la presencia de un pseudoaneurisma, es decir, está solo lastimada la pared, hay un contraste que está fuera del contorno del vaso y en la fase venosa ya la voy y ya no la podemos observar. Normalmente se utilizan 100 mililitros, después de la fase arterial es muy importante la fase portovenosa. ¿Para qué nos sirve esta fase portovenosa allá? César, ¿por qué hacemos una fase portovenosa en el paciente con trauma penetrante? ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Ok, en esta fase normalmente valoramos órganos sólidos para detectar precisamente trayecto del proyectil. ¿Y qué otra cosa que es de suma importancia? En una ya dijimos que podíamos ver la lesión como tal vascular, pero la fase portovenosa nos sirve para ver algo que es determinante en el manejo operatorio y no operatorio. Si tiene sangrado activo o no. Entonces, en la fase portovenosa tenemos que ir a buscar extravasación activa del medio de contraste y es la fase con mayor sensibilidad para detectar sangrado activo. El protocolo normalmente lo hacemos con 100 mililitros de contraste intravenoso y en trauma penetrante es imperante realizar el estudio con contraste oral y contraste intrarrectal, obviamente dependiendo del trayecto del proyectil. Si está comprometida la cavidad abdominal, tenemos que descartar forzosamente la lesión de víscera hueca. Si es a nivel del tórax, solamente podemos dar contraste oral porque esófago también puede ser uno de los órganos lesionados. Y bueno, en algunos centros se puede utilizar la fase simple. Sabemos que actualmente con la tomografía multidetector, con energía dual, podemos hacer solamente el estudio contrastado y obtener por reconstrucción iterativa una fase simple virtual y con esta ser suficiente para detectar sobre todo que es una cosa importante en trauma que se puede ver en la fase simple. Ok, entonces sangre, el coágulo centinela es uno de los hallazgos importantes que debemos de buscar en la fase simple. La otra parte importante en el abordaje por tomografía es precisamente el objetivo principal, es evaluar y determinar como tal la trayectoria de la lesión. Se debe de hacer planos oblicuos u ortogonales, les decimos, en la cual podemos, dependiendo, el radiólogo debe de estar enterado. ¿Cuántos sitios de entrada tiene? ¿Trae sitio de salida o no trae sitio de salida? ¿Saben alguien cuántos disparos recibió el paciente? ¿No? Porque no es lo mismo que te hagamos 2 orificios y que los 2 sean de entrada o que realmente sea un orificio de entrada y de salida. Y toda esta evaluación debe de ser en conjunto y tener una estrecha comunicación con el cirujano que está abordando en la sala de emergencias para que nosotros podamos determinar precisamente el trayecto del proyectil. Estos planos ortogonales los debemos de hacer en una estación específica de postproceso. Existen actualmente ya softwares específicos en los que podemos nosotros trazar como tal el trayecto del proyectil y entonces hacer más evidente para el cirujano los órganos involucrados precisamente en la trayectoria del misil.
Las lesiones contiguas, por estos mecanismos de cavitación, las vamos a encontrar sobre todo con los proyectiles de alta energía. Y una cosa que es muy importante, una vez que determinamos esta trayectoria como tal del misil, vamos y estamos obligados a excluir que haya lesión diafragmática. Las trayectorias transdiafragmáticas obviamente incluyen y nos dan como resultado una lesión diafragmática que debemos de reportar, porque eso también es una de las lesiones que se deben de tratar quirúrgicamente. Y que en el trauma penetrante, a diferencia del trauma cerrado, son lesiones que pueden ser y pasar desapercibidas porque normalmente son mucho más pequeñas que en el trauma contuso. En el trauma contuso, si tenemos ruptura diafragmática, es muy frecuente que tengamos herniación como tal de órganos abdominales al tórax. En el trauma penetrante no. Y hay algunos signos muy sutiles que nos pueden orientar precisamente a identificar la ruptura diafragmática en el trauma penetrante. Uno es evidenciar como tal el trayecto transdiafragmático y otro es encontrar una lesión o un hematoma centinela adyacente al diafragma. Estos son los planos ortogonales de los que les hablo, en los que podemos encontrar, ¿alguien me puede decir dónde está el sitio de entrada? ¿Ya vieron la ojiva? Exacto, entonces la lesión va de posterior a anterior, y va de superior a inferior, ¿ven? Esto es algo muy importante porque al final de cuentas prácticamente todos los traumas penetrantes son casos médicos legales, ¿no? Puede ser en el caso, por ejemplo, del hospital militar, ¿no? Sea un enfrentamiento y bueno, esto al final de cuentas es un encuentro bélico. Sin embargo, en el paciente que viene, que es civil, que no es militar, ¿no? Y que es, por ejemplo, asaltado o que está en medio de alguna, al final de cuentas, todos estos cinemática como tal del trauma penetrante se vuelve también parte de lo que es una investigación judicial y es un caso médico legal. En este caso, por ejemplo, es algo también importante para nosotros determinar la posición de la ojiva, porque muchas veces las ojivas también son parte importante en la investigación de un caso médico legal. Así que estamos también obligados a determinar si es extraíble o no extraíble, o más bien la posición y la dirección como tal del proyectil también puede orientar en la investigación judicial. Bueno, vamos a ver ahora algunos casos que les traje. Este es el caso 1, es un paciente que sufrió un asalto en casa. Y bueno, esta es la tomografía en fase portovenosa. No tenía extravasación de medio de contraste. Estas son las reconstrucciones coronales. Podemos ver nuevamente el sitio de entrada anterior, el trayecto con la laceración hepática y el alojamiento de la esquirla, más bien de la ojiva completa en la pared abdominal anterior. ¿Qué les podemos decir? ¿Se ve datos de sangrado activo? No. Tenemos la laceración, algo más que les haya llamado la atención aparte del trayecto como tal de la laceración hepática y el trayecto de la ojiva. ¿Ok? ¿Qué tiene la vesícula? Un contenido hiperdenso, ¿verdad? ¿Vemos? Es una lesión hepática y tiene un hematoma vesicular. Ahí vemos, esto fue un proyectil de alta energía, de alto calibre, y bueno, el efecto de cavitación provocó un hematoma intravesicular. Así se fue que se reportó y este paciente recibió manejo no quirúrgico. Vamos a ver el siguiente caso. Este es un paciente igual,
paciente llegó con un asalto en vía pública y bueno, de inicio una cosa importante es la presencia de aire libre y líquido libre y bueno, el trayecto, el orificio de entrada, perdón, de este paciente fue anterior. Y se encuentra aquí la ojiva. ¿Cuántos órganos? Ok, estómago. Tiene su hematoma retrogástrico y peripancreático. El duodeno a nivel aquí, con presencia de líquido y aire extraluminal. La vena cava se hizo a un ladito y prácticamente podemos ver que el trayecto pasó a un lado, ¿no? de la vena anterior a la vena cava y se alojó adyacente al polo inferior del riñón. Entonces, el trayecto del proyectil es de superior a inferior, de izquierda a derecha, y con una lesión multiorgánica herida por proyectil de arma de fuego. Este paciente obviamente recibió manejo quirúrgico, manejo operatorio. Y bueno, una de las cosas importantes en el manejo posterior, este es un paciente que recibió manejo no operatorio de una lesión esplénica por herida punzocortante y tenemos la fase portovenosa y la fase arterial. ¿Sangrado activo? No tiene sangrado activo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos entonces? Múltiples lesiones vasculares intraparenquimatosas y esto es lo que normalmente en trauma manejamos como lesiones vasculares contenidas que pudieran tener esta morfología para clasificarlos como pseudoaneurismas múltiples. Esto es importante porque si no hacemos una fase arterial, este tipo de lesiones vasculares podemos pasarlos completamente desapercibidas. Este es otro paciente con esto fue una tomografía, obviamente, después de una cirugía de control de daños y podemos ver prácticamente el paciente fue sometido a una neumonectomía lobar superior izquierda. El paciente estaba con los cambios ahí postquirúrgicos, se ve la amputación prácticamente de la rama izquierda, ¿no?, de la arteria pulmonar por el evento quirúrgico. Pero el paciente continuaba con descenso de la hemoglobina. Y bueno, en las reconstrucciones ya multiplanares de las estructuras vasculares, nos encontramos con una lesión vascular. Esto sí es un pseudoaneurisma, se encontraba muy cercano precisamente al trayecto del proyectil. Y bueno, este paciente fue manejado por vía de radiología intervencionista con la colocación solamente de un stent forrado para exclusión del aneurisma. Este es un paciente que llegó por un asalto en vía pública y tenía un trauma con un arma blanca. El sitio de entrada estaba prácticamente por abajo del reborde costal y podemos ver aquí en la pared derecha el sitio de entrada. Aquí está.
¿Alguien vio algo? Neumo, hematoma y coágulo centinela. Y bueno, esto fue una perforación colónica que ameritó manejo quirúrgico. Y bueno, decíamos que el otro papel importante de la tomografía es precisamente en el manejo de las complicaciones quirúrgicas. La sepsis abdominal es una de las causas más severas de mortalidad como complicación del trauma penetrante y puede ser tanto secundario al proceso quirúrgico como tal o a la misma lesión de los órganos intraabdominales. Una cosa que no debemos de pasar desapercibido en este abordaje del trauma cuando tenemos diferentes mecanismos, no por ser trauma penetrante, pero si tuvo trauma penetrante y cayó de 3 metros de altura, no debemos de dejar desapercibido las lesiones que son inadvertidas como lesiones de columna cervical. Y bueno, pasando ya a las conclusiones, es muy importante que el abordaje de la sala de emergencias, de acuerdo al ATLS, el radiólogo, a pesar de que en los capítulos del ATLS es como 2 hojitas prácticamente, ¿no? Del papel de la radiología en el ATLS, el papel del radiólogo es fundamental en la toma de decisiones, sobre todo cuando tenemos que decidir si se le va a dar manejo operatorio o no operatorio a nuestro paciente. La valoración hemodinámica del paciente en la sala de urgencias es un estatus continuo. Puede ser que en un momento esté hemodinámicamente estable y en el siguiente minuto tenga ya compromiso hemodinámico. Y eso es algo muy importante porque nosotros estamos en ese ciclo en el que el paciente puede cambiar su estatus hemodinámico y estar en la sala de tomografía. El abordaje por imagen debe de ser acorde a la estabilidad hemodinámica y ya establecimos que la tomografía multidetector se realiza en el paciente hemodinámicamente estable. La radiografía y el ultrasonido FACS se pueden hacer en el paciente hemodinámicamente inestable, sobre todo para abordar y orientar el abordaje quirúrgico del paciente. El principal impacto entonces de la tomografía computada es determinar el manejo o qué paciente es susceptible de manejo no operatorio y con esto obviamente disminuye tanto la morbilidad del paciente como la mortalidad de un evento quirúrgico que no es curativo. La dosis de radiación en el paciente de trauma es todo un tema. Debemos de ser específicos y determinar precisamente qué pacientes, cuándo y cada cuánto vamos a estar repitiendo la tomografía computada y el seguimiento para las complicaciones tardías. Ya vimos las complicaciones vasculares y la sepsis abdominal, que son todo un tópico en trauma abdominal. La tomografía también tiene un papel muy importante para determinar precisamente ese manejo. Y el radiólogo le toca identificar y saber qué protocolo adecuado a cada paciente debe de realizar. Debo de colocar contraste intrarrectal positivo, contraste oral positivo y no tenemos que pelearnos con el cirujano, es simplemente comunicación. El paciente tiene una alta sospecha de que tenga perforación de víscera hueca, solo necesitamos 35 o 40 minutos de contraste oral y le paso el contraste intrarrectal en la sala de tomografía y con eso tengo la suficiente confidencia para poder decir tiene o no tiene lesión de víscera hueca. Muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Rebollo por esta intervención, muy interesante la plática, la estuvimos revisando por allá arriba. Y rompimos récord este día porque hay más de 54 asistentes físicos y virtuales. Felicidades, doctora, y muchas gracias por su gentil ponencia. Y bueno, no se vayan, por favor, hay un ambigú que los están esperando, ya lo pusimos a calentar ahorita.